Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a empezar la siguiente clase. Espero que estén todos muy bien y no muy aburridos en esta cuarentena. Lo que vamos a ver hoy es empezar a introducir toda la parte de edición de Pro Tools, ¿sí? Incluso vamos a ver herramientas y empezar a hacer algunas ediciones. Para empezar a ver esto y para entender bien la parte de edición, tenemos que volver un poquito sobre lo que habíamos hablado de que la edición en Pro Tools es no destructiva. Es decir, que nunca voy a modificar mediante edición un archivo original, un archivo que esté ubicado en el disco rígido, de esos que hayas importado o grabado directamente. Para comprobar esto y para confirmar esto, vamos a ver otra lista en la ventana de edición, que habíamos visto la lista de tracks a la izquierda y la lista de grupos abajo de ella. Justo del otro lado aparece una lista más, que la abro igual que la lista de tracks, la flechita lateral que aparece abajo de todo a la derecha. Al hacer un clic, me abre una lista y la misma flechita me permite cerrarla. ¿Sí? En esta lista aparecen todos los clips que yo tengo dentro de la sesión de Pro Tools. ¿Qué es un clip? Vamos a diferenciar clips de audios. ¿Sí? Un audio file es un archivo físico en el disco rígido. Un clip es la representación dentro de Pro Tools de ese archivo. Por ejemplo, si yo selecciono con doble clic el clip que está dentro del canal de overheads, ¿sí? Ven que me lo pinta también en la lista de clips. Yo selecciono y con el delete lo borro. No estoy haciendo absolutamente nada más que haciendo que Pro Tools no reproduzca más ese archivo. ¿Sí? Pero no lo estoy borrando, no lo estoy sacando del disco, ni siquiera lo estoy sacando de la sesión. De hecho, si lo vemos en la lista de clips, sigue estando acá, el overheads. Incluso desde acá yo puedo físicamente agarrarlo, arrastrarlo al comienzo de todo y así lo tengo físicamente otra vez intacto. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que mientras haya un clip en Pro Tools va a reproducir ese archivo físico que está en el disco rígido. ¿Sí? Por eso no puedo a nivel de edición modificar, por más que copie, pegue, le saque una parte o lo que fuera, no lo voy a estar haciendo sobre el archivo original, sino sobre el clip de ese archivo original. ¿Sí? Es como una especie de editor gráfico de audio. Si yo a un canal le saco una parte, solo le estoy diciendo que Pro Tools no reproduzca esta parte del medio, sino que reproduzca la primera parte del clip y la última parte del clip. ¿Sí? Eso solamente. Obviamente por eso las ediciones tienen undo y son fáciles de volver atrás. Ahora, la primera tarea de edición que vamos a hacer es físicamente limpiar todos los canales que se pueda. ¿Sí? Porque por ejemplo yo en esta canción, en cuanto pongo play, voy a tener, creo que son 16 canales por ahí, voy a tener 16 canales sonando en simultáneo. ¿Sí? Y físicamente no tengo todos sonando. ¿Sí? Entonces ahí ya tengo un problema a nivel procesamiento. ¿Por qué tengo un problema? Porque, por ejemplo, las guitarras eléctricas que aparecen acá, tengo 3, 6 canales que van a estar sonando durante toda la canción y sonando, ¿qué significa? Que Pro Tools va a estar leyendo físicamente el archivo para poder reproducirlo y en el caso de tener algún plugin colgado procesando, un ecualizador, un compresor, va a estar comprimiendo o ecualizando ese audio. Por más que el audio sea amplitud cero, ¿sí? Pero incluso en este caso hay filtración en muchos de ellos. Entonces lo primero que yo tengo que hacer es simplemente seleccionar la parte que no quiero que suene y la borro. ¿Sí? De esta forma voy a ir limpiando visualmente los canales, me va a permitir incluso que sea más fácil encontrar gráficamente dónde está sonando cada uno de ellos. Y por ejemplo ahí, yo simplemente con hacer esto, en los 6 canales de guitarra, en cuanto ponga play desde el principio, ya en vez de 16 voy a tener sonando 10. Y si me fijo que hay un canal de guitarra acústica que suena solo al final, bien, ya van a estar sonando 2 menos porque era un estéreo. Y los canales de las voces, 2 menos. Y las voces estas de arreglos,
y las voces del estribillo que solo cantan en los estribillos. ¿Sí? Entonces de esa forma, ahora por ahí en vez de 16 canales están sonando 8. ¿Sí? Así que el primer trabajo de edición que se suele hacer es todo el audio que no me sirva, que no sea funcional a lo que quiero, lo borro directamente. No, tengo grupos. Por ejemplo, en la batería, listo, tengo la cuenta. Hasta que no hay cuenta, no hay nada de audio. De hecho, no hay nada de audio en ningún canal. Podría borrarlo así, seleccionando en todos los canales y borro. Y de esa forma tengo mucho menos proceso de audio. Y acá es donde empezamos a ver algunas diferencias en cuanto al nivel de procesamiento en Pro Tools y en una situación de mezcla. Ustedes el año pasado, cada vez que mezclaban, utilizaban compuertas en los toms, ¿sí? Y acá es donde vamos a ver que en principio no tiene mucho sentido dentro de Pro Tools poner una compuerta. ¿Por qué? Por ejemplo, en el caso del low tom, ya lo tengo editado, ¿sí? Lo deben haber visto ya, que solo tengo los golpes que me sirven y nada más. Por más que esto sea amplitud cero, me sirve sacarlo. ¿Por qué? Porque si no, Pro Tools va a estar reproduciendo esta parte del archivo y ecualizándolo y comprimiéndolo por más que la amplitud original sea cero. Así que en este caso me conviene limpiarlo también y dejar solo las partes que quiero o que me interesan, ¿sí? No hace falta hacer demasiado zoom ni ponerse muy obsesivo. Después vamos a ver hoy mismo cómo poder corregir esto, cómo poder hacerlo un poco mejor, incluso cómo hacer zoom y demás, ¿sí? Pero ya con esto voy a dejar solo la parte donde los toms, el tom grave, suena nada más. Y en el caso del tom 1, que tengo filtración, y mi idea en principio sería sacarla, como poner una compuerta, si yo pusiera una compuerta, yo lo que estoy haciendo con esto es, le estoy diciendo a Pro Tools que reproduzca un archivo, que vaya al disco rígido, lo lea y lo reproduzca, y después le cuelgo un proceso extra más para que ese archivo no suene. Entonces estoy como gastando un montón de recursos y energía sin sentido. Si yo simplemente selecciono toda la parte donde no toca y la borro, directamente no necesito la compuerta porque Pro Tools ni siquiera está leyendo esta parte del audio. ¿Sí? Entonces simplemente podría borrar todo esto y después acá en esta parte, obviamente, escucharlo bien. Bien, acá hay toms. Entonces, más menos zoom, no importa. Después se puede corregir todo esto. Borro todas las partes que no me interesan. ¿Sí? Y todo acá hasta el final no hay más toms. ¿Sí? De esa forma, principios, finales. En el caso de las guitarras acústicas también. Yo les corté solo el principio, pero en todas las partes del final, por ejemplo, no suenan. En la parte del estribillo no suenan. Entonces ahí incluso en ningún momento van a estar sonando los 16 canales a la vez. Porque cuando sale la voz líder entran las de estribillo. Cuando salen las guitarras acústicas entran las eléctricas y así. ¿Sí? Entonces, de esta forma yo logro ordenar un poco la sesión, visualmente me sirve como referencia para saber dónde está tocando cada una de las partes y libero recursos en la compu, hago que le sea más fácil procesar porque nunca está procesando todos los canales a la vez, ¿sí? En este momento el low tom, el high tom, solo va a sonar en este lado, en este clip y en estos 4 clips restantes. Entonces, el ecualizador y el compresor o lo que tenga colgado yo no va a estar actuando durante toda la canción, sino que va a estar actuando solo en ese clip, ¿sí? Y de hecho, fíjense como ahora la lista de clips se hizo mucho más grande. Y visualmente tengo un clip que está en negrita, que es el que corresponde al archivo completo, y después tengo clips con otros nombres, que son los clips más chiquitos que yo fui dejando. Entonces, más allá de los niveles de undo, si yo me doy cuenta que, uy, me equivoqué, no sé, y el low tom
lo moví o no sé si lo moví o lo que fuera, directamente puedo agarrar el que está en negrita, el clip que está en negrita, lo arrastro de nuevo hasta el comienzo completo de la sesión y tengo de nuevo el clip completo y puedo volver a editarlo. Sí, entonces por eso, más allá de los niveles de undo, que ya vamos a hablar de eso, puedo volver atrás todo el tiempo con la edición del audio porque puedo volver a traer el clip original. ¿Sí? Así que una de las tareas a hacer a partir de ahora, siempre que empecemos a trabajar en Pro Tools, es limpiar todos los canales, todo lo que se pueda. Con cierto criterio. Es decir, yo no me voy a poner a limpiar este espacio entre bombo y bombo. ¿Sí? ¿Por qué no lo hago en el bombo y sí lo hago en un tom? Porque en un tom toca por ahí 4, 5, 10 veces en una canción. En un bombo, ¿cuántas veces lo tengo que hacer? ¿Sí? Entonces, de esa forma, me puede liberar un poco la situación de procesamiento, pero hay casos donde si quiero poner una compuerta, a mí no me suele gustar poner compuertas en el bombo, por ejemplo, pero si quiero ponerle una compuerta o hacer que no haya filtración entre golpe y golpe del bombo, casi me conviene seguir utilizando una compuerta. No es que siempre voy a compuertear o a limpiar. Siempre depende de la situación. Incluso no siempre voy a limpiar los toms. Va a depender de la sesión, va a depender del audio que tenga y demás. ¿Sí? O del aire y del sonido que le quiera dar al audio. ¿Sí? No es que siempre es de una forma o de otra. Entonces, en el caso de bombo y tambor, por ejemplo, que es muy tocado en una canción, yo lo que haría ahí es, si quiero sacar filtración, pondría una compuerta. Pero en el caso de los toms y del resto de los canales, directamente limpio. Fíjate cómo también queda más ordenado. Es más fácil saber, bueno, vamos a ver la parte acústica de la guitarra al final. Listo, selecciono el clip. Sí, y escuché directamente esa parte. Es fácil hasta para ubicarse. Nada, en principio, para que tengan claro esto del clip, de cómo poder volver atrás en el caso de haberme equivocado. Normalmente esta lista se trabaja más oculta que visible. Y que se vuelva un quilombo de un montón de clips, no pasa nada, es bastante normal. Así que no se preocupen. Más adelante vamos a ver cómo poder limpiarla y demás. ¿Sí? Pero bueno, eso es como el principio básico de la edición. Y lo primero que vamos a hacer a nivel de edición. ¿Sí? Limpiar todos los canales. En cuanto a opciones de edición, lo primero que vamos a ver, los modos. ¿Se acuerdan que eran estos 4 botones de colores? Sleep, Grid, Spot y Shuffle. Por ahora nos vamos a seguir quedando en modo Sleep, que es modo libre de edición de Pro Tools, que no tiene ningún tipo de restricción. Puedo hacer, poner el cursor, seleccionar y mover todo donde quiera. Pero vamos a ver las herramientas de edición hoy. La primera de las herramientas que aparece es el Zoom. ¿Sí? La lupita esta que aparece, Zoomer Tool. Siempre que en una herramienta o en un modo aparezca una flechita abajo, ¿sí? Significa que si yo mantengo apretado ahí, va a aparecer más de una forma de uso. ¿Sí? A ver que el zoom lo puedo manejar de varias formas. De hecho, lo que menos se suele usar es la herramienta zoom. La herramienta zoom, al seleccionarla, simplemente a un clic arrastro en ese sector y voy a tener centrada ese sector en la vista mucho más grande. Si quiero achicar el zoom, simplemente con Option apretado, ven que la lupa en vez de tener el más tiene el menos y vuelvo atrás con un clic. ¿Sí? Si yo mantengo apretado, ese es el zoom normal. El single zoom lo que hace es algo que está bueno. Es como una especie de atajo que funciona. ¿Por qué? Ven que le agrega a la herramienta una flecha mostrando las herramientas de edición. Esto significa, yo tengo el selector puesto ahí. Agarro el zoom. Hago el zoom en esa parte. Y fíjense que en cuanto suelto el zoom, vuelvo a tener el selector. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese zoom una sola vez, de hecho se llama single zoom. Hago zoom una sola vez y en cuanto termino de hacer el zoom, vuelve inmediatamente a la herramienta de edición que estaba seleccionado previamente. ¿Sí? Eso está bueno. Y un shortcut que les va a venir bien más de una vez es, por ejemplo, yo tenía esto. ¿Sí? Mucho zoom. Y quiero volver a ver toda la sesión entera. Doble clic en la herramienta del zoom, ya sea la del single o la normal. Doble clic.
me muestra todo a lo ancho, toda la sesión, ¿sí? Desde cero hasta donde termina físicamente el último clip. Así que eso es un buen atajo. Después, entre los modos de edición y las herramientas aparece este control de zoom. Se puede ocultar o mostrar, ¿sí? En esta está visible, pero se puede ocultar. Las dos flechas laterales que tengo es lo mismo, ¿sí? Zoom in, zoom out. Los botones del medio, ancho de forma de onda, es decir, me puede agrandar la forma de onda, me puede achicar la forma de onda, y lo mismo para eventos MIDI, ¿sí? Cuando lo veamos. Es solo visual, ¿sí? Si yo pongo play y agrando esto, no es que suena más fuerte, ¿sí? Es simplemente visualmente poder agrandar o achicar la forma de onda. Más adelante vamos a ver una herramienta que me permite, agrandando la forma de onda, subir el volumen también de ese audio. Y después lo que aparece abajo de eso son 4 botones con números del 1 al 5 que son memorias de zoom. Vienen preseteadas por default, pero lo interesante de todo esto es que yo puedo guardar mi propia memoria de zoom. Por ejemplo, yo quiero guardar esta primera memoria de zoom, que es toda la canción visible. Entonces voy sobre el 1, mantengo apretado con un clic, y en vez de llamar el seteo de zoom que está guardado en la memoria 1, guardo este zoom como preset. ¿Sí? Y después, no sé, me pongo a editar y necesito, no sé, este zoom, por ejemplo, para editar el bombo. Entonces, hago lo mismo, Save Zoom Preset en el 2. Entonces ahora, con los números, con la tira de números normal del teclado, llamo el 1, llamo el 2, ¿sí? Y en un solo paso, sin cambiar de herramienta, sin nada, me va a permitir cambiar las opciones de zoom. Pero para que estos controles de zoom funcionen, lo que tengo que tener es sí o sí prendido el Keyboard Focus, ¿sí? Este botón que tiene la A y la Z acá, lo tengo que tener prendido en la ventana de edición. ¿Se acuerdan que ese mismo botón aparecía en los grupos? Y me permitía con el ID prender o apagar los grupos. Bien, el tema es que si yo enfoco el teclado a la lista de grupos, ven que se apaga en edición. Está apagado. Entonces ahí el 1, el 2 no sirven para nada. ¿Por qué? Porque el teclado está enfocado a prender y apagar grupos, ¿sí? Entonces, normalmente es mucho más común usar esta opción prendida en la ventana de edición, el Keyboard Focus prendido en la ventana de edición, que en la lista de grupos, ¿sí? Porque, por ejemplo, estas opciones de zoom me vienen muy bien, ¿sí? Así que más allá de los presets que yo tenga guardados, puedo guardar mis 5 memorias de zoom, las que necesite en ese momento, y simplemente al tocar el número, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, me llama esa memoria de zoom que yo preseteé. Les tiene un par de shortcuts más de zoom que son un poquito más simpáticos que usar la herramienta. Tengo acá abajo de todo también un más y un menos, ¿sí? De donde abría la lista de clips. Lo mismo, más y menos también. Zoom in, zoom out. Nada, bastante poco práctica esa opción. Una de las más usadas, tengo que sí o sí tener el Keyboard Focus prendido en la ventana de edición, es la R y la T. La R achica el zoom, la T agranda el zoom, ¿sí? Seguramente si lo usaron el año pasado es el que usaron. Esta opción de R y T no funciona en todas las versiones de Pro Tools. No sé en qué versión apareció, pero por ejemplo, si me cruzo con un Pro Tools 7, es probable que por ahí esta opción no funcione. Entonces, el shortcut de zoom tradicional que funciona en todas las versiones de Pro Tools es Command apretado en Mac o Control apretado en PC y los corchetes, ¿sí? Que están al lado de la P. Para un lado y para el otro. Corchete que abre, corchete que cierra. ¿Sí? Ese funciona siempre. Y una un poquito más nueva, que está buena, siempre y cuando el mouse te funcione bien, es Option apretado y el scroll del mouse, ¿ven? Me permite hacer un zoom. Si la ruedita no te anda muy bien, puedes llegar a tener eso, de que se te vaya de más o vuelva un poco más rápido de lo que querés. Siempre los shortcuts de zoom van al cursor. Ven que siempre me deja el cursor en el centro, cualquiera, estoy haciendo acá con el scroll.
Si tengo este zoom y hago con la R o la T, también. ¿Ven? Siempre centrar el cursor en la pantalla. En el caso de en vez de tener solo puesto el cursor, tengo una selección, siempre el zoom va al comienzo de la selección por default. ¿Sí? Así que con esto tenemos todas las opciones de zoom listas. La siguiente herramienta se llama Trim Tool. Si mantenemos apretado, tiene 3 opciones. Los que tengan Pro Tools HD tienen una opción más. Nosotros nos vamos a encargar por ahora de estas 3. ¿Sí? La otra ya la verán. Trimmer estándar. El trimmer estándar me permite a mí estirar un clip, con la diferencia es que voy a hacer aparecer el resto del audio. ¿Sí? Es la herramienta que me permite comprobar la edición no destructiva de Pro Tools, por ejemplo. Estoy en el high tone. Voy al costado del clip y ven, me aparece como un corchete hacia un lado o hacia el otro, dependiendo de donde esté. Y simplemente con hacer un clic manteniendo apretado y estirar, me va apareciendo el resto del audio. ¿Sí? Así que esto que yo les decía antes, de al principio limpiar sin demasiado zoom, es porque después puedo retocar esto sin problema. Esto no es un nivel de undo, no pasa absolutamente nada con esto. Uy, este me quedó un poquito largo, lo corto y no pasa nada. Así incluso me equivoqué y bardeé y lo que fuera. Bueno, desde acá tengo todo el audio otra vez, si quiero. Así que esta herramienta está buenísima para poder ajustar la duración del clip, pero no le hace nada al audio. Por ejemplo, acá acorto esto, es lo mismo que seleccionar y borrar ese pedacito. La segunda opción de la herramienta Trim se llama TCE. TCE es la sigla de Time Compression Expansion. Es parecida, obviamente, al trimmer estándar, pero la diferencia es que ven, la herramienta le agrega ahí como un relojito, y lo que cambia es que yo con el trimmer estándar estiro el clip, pero al contenido de audio no le hago nada. En cambio, el trimmer TCE, al estirar el clip, estiro el clip y el contenido de audio. Obviamente, para que esto tenga sentido, cuando estiro un clip no le cambia la afinación. ¿Sí? Si esto le cambiara la afinación no sería una herramienta para nada útil. Pero poder corregir algún final de una voz, o si hay un coro que dura más que otro, poder cortarlo y acortarlo un cachito para que cierren mejor la armonía de los coros. Y además es una herramienta que se usa bastante. Entonces el trimmer TCE estira o comprime el clip y el audio. ¿Sí? Pero fíjense, yo estiro, ahí lo tengo estirado, más allá del sonido que me guste o no, que quede bien o no. Si lo busco en la lista de clips, ¿ven que aparece en negrita? ¿Sí? No aparece como estos. ¿Por qué? Porque no es destructivo, porque la forma de trabajar de esta herramienta es directamente crea un archivo de audio de esa duración nuevo. Entonces así no modifico el audio original, por eso más allá del undo, puedo agarrar este que decía High Tone 2, lo pongo acá y lo tengo siempre entero por más que lo haya estirado. Así que este lo van a usar bastante, sobre todo al principio en la sesión que viene, que ya vamos a hacer, creo la semana que viene vamos a empezar un ejercicio nuevo. Entonces, principios y finales de armonías, coros, voces, todo eso está muy bueno. Obviamente tiene un límite, no voy a poder estirar un audio un minuto porque él lo va a modificar. Y aparte a veces pasa que lo estiras a penitas, un poquito, y ya lo modifica. ¿Sí? Porque no siempre depende de cuánto lo estiré, sino también de la cantidad de material que yo tenga. ¿Sí? Por ejemplo, ahí. El te espero de ahí. Vamos a sacarle los solos a todo. Y te espero. Lo estiro. Y te espero. Ya se nota un poquitito raro el audio, pero cambió. Obviamente cambia el tempo, no es algo que lo uso tan simple. Un detalle siempre a tener en cuenta es que si yo digo, uy, me pasé, y ahora sobre este vuelvo a cortar, el tema es que voy a tenerlo ya muy toqueteado en el pitch.
¿Por qué? Porque para poder mantener la afinación, cuando yo estiro un clip de audio, lo normal sería que si estiro el clip, la afinación caiga. Y si acorto el clip, la afinación suba. Entonces, cuando yo estiro un clip, el trimmer TCE lo que hace es subirle la afinación para compensar esa caída. Y cuando yo acorto un clip, lo que hace Pro Tools es bajarle la afinación para compensar eso, para que dure menos, pero sin cambiarle dentro de lo posible la afinación. Entonces, si yo primero estiré, significa que al estirar, Pro Tools lo que hizo fue subirle la afinación. Y si yo ahora lo vuelvo a cortar, a eso que ya le subió la afinación, lo vuelvo a cortar y le baja la afinación. Entonces va a estar muy toqueteado algo. Entonces, un consejo, siempre vuelvan al original. Estiro el original. Uy, me pasé, hago undo, Command Z o Control Z en PC y ahora lo estiro menos. ¿Sí? Para no estar trabajando tanto sobre un mismo clip modificado. ¿Sí? Eso está bueno. Y ya que estamos acá, les muestro con este mismo pedacito la siguiente herramienta. La siguiente herramienta se llama Trimmer Loop o Trim Loop. Y esto funciona de esta forma. A diferencia de las otras dos opciones, del estándar y del TCE, va a funcionar de manera distinta dependiendo de dónde esté el clip al principio. Es decir, fíjense que si yo estoy abajo de la línea de amplitud 0 del audio, cuando yo lo acorto o lo estiro, lo que hace es acortarlo o estirarlo como si fuera el trimmer estándar. ¿Sí? Lo mismo al principio. Pero si me voy arriba de la línea de 0, ¿ven? Le agrega la flechita del loop. ¿Por qué es esto? Porque sobre el clip original, esta herramienta me permite primero definir, bueno, a ver esto. Pongo play. Y te espero. Y te espero. Bien, eso es lo que quiero que se Y lupee. No, te me quedó un poco largo, lo chicás. espero. Y te espero. Y te Ahí va, espero. eso es lo que quiero. Entonces ahora voy arriba y al estirar lo que va haciendo, ven, es repitiendo y lupeando ese Y te mismo audio. espero. Y te espero. ¿Sí? Una vez que yo ya lupeé algo, fíjense que arriba de de la línea de 0 o abajo sigue siendo el trimmer loop. ¿Sí? El trimmer loop funciona con las dos opciones solamente cuando estoy sobre un clip original, no sobre ya un loop modificado. Una de las ventajas, pues decir, ¿cuál es la diferencia entre esto y copiar y pegar? Es que para Pro Tools esto es un solo clip. ¿Sí? Entonces con un solo clic selecciono todo. En cambio, si esto fuera copiar, pegar, tengo un montón de clips uno al lado del otro y para seleccionar todo sería más complicado. Obviamente todo esto tiene undo o arrastro de nuevo el mismo clip y lo tiro a donde iba y ya está. Bien, así que ahí tenemos las tres opciones, estándar, TCE y loop. Después el selector, que ya lo vimos, ¿sí? Lo explicamos más o menos, posición de cursor, selección para poder reproducir, no más que eso. Después de eso aparece la herramienta Grabber, ¿sí? Grabber se escribe con dos B largas, ahí está, Grabber Tool. Y tengo también tres opciones, la opción Time, Separation y la Object. Vamos con la primera. El Grabber Time lo que me permite a mí hacer es seleccionar un clip completo con un solo clic, ¿sí? Que si lo quería seleccionar con el selector tengo que hacer doble clic sobre eso, con el Grabber con un solo clic ya lo selecciono completo. Y además de seleccionar con un solo clic me permite mover el clip en tiempo dentro de un mismo canal e incluso hacia otros canales también. Es decir, mueve en tiempo un clip y me permite desplazarlo hacia otros canales de la misma manera. La segunda opción de la herramienta se llama Separation. Esta es un poco más rara, pero van a ver que la van a usar. Y el Separation, por ejemplo, me permite hacer esto. Me permite, habiendo seleccionado una parte de un clip, no el clip completo, sino una parte, agarro el Grabber Separation y en el momento de querer arrastrar esto, lo que hace es separar el clip y moverme la selección nada más, ¿sí? Convirtiendo esa selección en un clip nuevo. La única
Cuestión a aclarar sobre esto es que no me va a separar el clip si yo no lo muevo, ¿sí? Es decir, yo hago un clic acá o doble o lo que fuera, no le hace nada. Tengo que desplazar el clip para poder moverlo, incluso a otro canal si quiero también, ¿sí? Por eso, no es algo que vayan a usar un montón, pero hay ocasiones en las que viene muy bien. Y la siguiente de las tres opciones se llama Grabber Object. Esta la van a usar mucho menos, pero cuando la necesiten la van a amar porque está buenísima. Y tiene que ver con cómo puedo seleccionar clips, ¿sí? Más de un clip a la vez. Si yo selecciono el primero y quiero seleccionar hasta el último, simplemente selecciono con Shift, selecciono todos con el Grabber Time, con el común. Pero si yo quiero seleccionar este clip, este y el último, es decir, estos dos del medio no tengo forma, ¿sí? No tengo una combinación de teclas, no tengo shortcut. Para eso existe esta herramienta. El Grabber Object me permite a mí seleccionar clips intercalados. Selecciono este, mantengo Shift apretado, selecciono este, y ahora al moverlos, ¿sí? Muevo solo esos tres, los tiro a otro canal, lo que fuera. Ese es el uso de ese Grabber Object. Por eso no lo van a usar mucho, pero van a ver que cuando lo necesiten lo van a usar un montón. Bien. La siguiente herramienta se llama Scrubber, ¿sí? Se escribe Scrubber con dos B largas. Es una herramienta que la van a usar poco, pero es una herramienta que sirve para poder quizás buscar algún ruido o detectar algún ruidito que haya sobre un audio. ¿Por qué? Porque la forma de trabajar de esta herramienta es simplemente hacer un clic sobre el audio y al moverme yo con el cursor, con el mouse, ¿sí? Voy a poder reproducir solo ese canal. Fíjense que no está todo sin solo y estoy reproduciendo solo ese audio. Es decir, no me permite hacer play, no me permite grabar antes que se ilusionen. Solo me permite buscar la velocidad máxima de reproducción, es la normal. ¿Sí? Si yo los tiro con el mouse, la velocidad máxima es la velocidad de reproducción normal. Lo mismo para atrás. Pero nada de esto se puede grabar, no se ilusionen. Es por ahí eso. Escucho algún ruido, algo que está ahí dando vueltas y hace un poquito de ruido y por la forma de onda no lo veo. Por ahí lo puedo detectar y en cuanto lo detecto suelto y el cursor queda ahí. Hago zoom y estaría ahí viendo el ruidito o el clip o lo que sea que tenga como para detectar y poder editar y borrar. ¿Sí? Así que la van a usar poco, pero funciona y está buena. Y la siguiente es el lápiz, ¿sí? Pencil Tool, que tiene varias formas, acá no son solo tres, son unas cuantas, que lo vamos a ver bien igual más en funcionamiento cuando veamos automatización. ¿Sí? Por ahora no lo vamos a usar, la verdad. Así que lo veremos en ese momento en Automation. Una herramienta que está buena, que en realidad es una combinación de las tres herramientas originales. Ven que alrededor de las tres hay un arco, ¿sí? Que encierra las tres, que se llama Smart Tool, que al seleccionarlo me selecciona las tres herramientas a la vez. ¿Qué me permite hacer esta selección de las tres herramientas a la vez? Simplemente, dependiendo dónde yo esté en un clip, me va a permitir trabajar de una forma o de otra. Por ejemplo, debajo de la línea de 0 es el grabber. ¿Sí? Yo lo toco y selecciono todo el clip, agarro y lo muevo y demás. Por arriba de la línea de 0 es el selector, sin tener que cambiar de herramienta. Y me voy a los costados, al centro, y me permite usar el trimmer que tenga. ¿Por qué en este caso está usando el estándar? Porque en las herramientas yo tengo seleccionado el estándar. ¿Sí? Si tuviera seleccionado el TCE, ven, ahí, si estiro, voy a estar haciendo un TCE sobre ese audio. Bien, esto está buenísimo porque no necesito cambiar de herramientas cada vez. Simplemente dependiendo dónde me ubique, voy a estar trabajando con una y con otra. Una de las cosas que les puedo mostrar para las cuales nos viene bien
este Smart Tool, ¿sí? Es, por ejemplo, nosotros acá en la canción, en el tambor, tenemos en una parte aro y en otra parte tambor, ¿sí? Entonces acá lo que me va a pasar es que cualquier configuración que yo haga de compresión o incluso de ecualización no es la misma ecualización que yo voy a tener en esto que en esto, ¿sí? Entonces lo que tendría que hacer por ahí es automatizar. Automatizar es que algún parámetro, el que sea, cambie dependiendo en qué zona estoy de la sesión, ¿sí? En esta parte que el EQ esté configurado para el aro y en esta parte que el EQ esté configurado para el parche. Ahora, automatizar ya desde el vamos es bastante engorroso porque una vez que yo automatizo después ya me va a ser un poco más difícil volver a cambiar eso en caso de que quisiera, ¿sí? Ya lo vamos a ver dentro de poquito. Entonces, una de las cosas que puede venir bien y les puede servir a ustedes ya para empezar a hacer algo de edición es, en vez de configurar distinto el EQ o prenderlo y apagarlo o colgar dos EQ y que cuando uno actúe el otro no, entonces tener que automatizar los bypass, eso me implica tener dos ecualizadores y laburando distinto y automatizando, que son más recursos encima, me creo un canal nuevo, mono, audio track, normal. Con doble clic le cambio el nombre, le pongo SD Aro, por ejemplo. ¿Sí? Y entonces ahí lo que hago es esto. Elijo el Grabber Separation como opción y selecciono el Smart Tool. Entonces ahí selecciono toda esta primera parte de Aro y ahí arrastro hacia el canal de abajo y tengo separado el aro en un nuevo canal. Selecciono desde acá hasta ahí y lo tiro para abajo. Eso que está ahí es un tambor. Y hermoso, en el medio de todo un tacho. Entonces, ¿qué gano con esto? Y la posibilidad de trabajar independiente de esto, de poder ponerle un poquito más de volumen a este canal que a este. ¿Sí? Trabajar EQ de manera diferente, trabajar con presión, con umbrales distintos, sin tener que hacer ningún tipo de automatización ni nada engorroso al principio. Incluso yo acá los arrastré así nomás. Con el pulso lo mantengo. Pero como el mismo grabber me permite a mí mover en tiempo, si yo hago esto, puede pasarme que sin querer se me mueva de sincro. ¿Sí? Entonces, si yo mantengo la tecla control apretado en Mac o inicio en PC, me aseguro que no me deje moverlo para los costados. ¿Ven? Yo ahí lo arrastré apretando control y no me deja moverlo al costado. Me deja moverlo solamente arriba y abajo y nada más. Acá me queda un poquito más de aro, hago lo mismo. Selecciono desde ahí hasta acá. Control apretado, separo y tiro a un nuevo canal. Y de esta forma ahora tengo un canal diferente para el aro, que le puedo poner más volumen, le puedo poner otro EQ o lo que sea. ¿Sí? Entonces esto está bueno para evitar hacer automatizaciones desde el vamos. Siempre que pueda es preferible. De hecho la automatización debería ser lo último que haga. Yo lo suelo hacer ya con la banda. Acá, escuchando la canción, si che, bueno, esto, en esta parte un poquito más, en esta parte un poquito menos, ahí hago automatización, cerrando la mezcla. Porque ya vamos a ver que después con el tiempo se puede llegar a ser un poco más complicado cambiar una automatización que directamente dividir a dos canales y ya. ¿Sí? Así que eso está bueno. Bien, el Smart Tool, además de la funcionalidad que tiene esta, de decir, bueno, me permite, dependiendo de dónde esté, trimear bien, o usar el grabber o usar el selector, tiene una función más que es la función de fades. ¿Sí? Se podría hacer fade in y fade out. Si yo en vez de estar en el costado al medio, que sería el trimmer, me voy arriba, ven que cambia de forma la herramienta y esto me va a permitir a mí hacerle un fade in a ese clip. Lo mismo, obviamente, si voy arriba al final me va a permitir hacer un fade out. ¿Sí? La configuración de los fades, que en este caso son lineales, es por default así, se puede cambiar. Ahora les muestro desde dónde. Entonces, simplemente ahí, por ejemplo, solo un fade a los clips de audio
de los toms para que el decay sea un poquito más prolijo, como si fuera un release en una compuerta, por ejemplo. ¿Sí? Así que esas dos opciones también. Y en el caso, por ejemplo, de tener dos clips superpuestos, porque necesitaba superponerlos por algún motivo, si voy arriba, de nuevo, fade in, fade out. Pero si voy abajo, ¿ven? Crossfade. ¿Sí? Me permite hacer un fundido cruzado entre los dos clips para que la transición sea más suave. Si yo hago fade out, fade in, lo que va a pasar es que acá en el centro puede tener silencio total. En cambio, si yo hago un crossfade sobre eso, mientras uno está haciendo fade out, el otro está haciendo fade in, así que en ningún momento tengo silencio. ¿Sí? Se van a ir mezclando un audio sobre el otro. Bien. Y lo que hice recién yo ahí fue separar un clip sin usar el grabber separation, porque a veces yo puedo querer separar un pedacito de un clip, pero no moverlo, ¿sí? Ni a otro canal ni dentro del mismo canal. Entonces para eso vamos a usar la opción que está en el menú Edit, Separate Clip, Add Selection. ¿Sí? Más fácil, Command E o Control E en PC. ¿Sí? Entonces simplemente con eso me paro ahí, Command E, lo divido, ahora tengo dos clips. ¿Sí? Obviamente tiene undo, así que no pasa nada. Otro shortcut para la misma función es, teniendo el keyboard focus prendido acá en la ventana de edición, la B larga, sin combinación de teclas, solo la B larga, me permite separar los clips. ¿Sí? Es lo mismo que hacer Command E. Así que ese es otro de los shortcuts. Bien, ahí les muestro las preferencias de esto de fade in y fade out. Menú Setup, Preferencias. Acá está todo. ¿Sí? Este es el corazón de configuraciones de Pro Tools. Hay varias solapas arriba de todo. Dentro de la que dice Editing, ¿sí? Acá está toda la parte de Fades. Y esto es Default Fade Settings. Fade in, Fade out y Crossfade. Entonces, esto es el fade que va a ser el Smart Tool por defecto. Yo acá lo cambio, le puedo cambiar la curva, le puedo cambiar lo que quiera. Entonces, cada vez que yo ahora haga a partir de este momento, no es que me cambian los que ya existen, ¿no? Sino que a partir de ese momento hago un fade in, ven, y va a tener esta forma. Hago un fade out y va a seguir teniendo la forma anterior. Bien, y si no, de nuevo, Setup, Preferencias, Editing, y acá los vuelvo a cambiar. Y ya que estamos en esta solapa, les hablamos un poquito de esto, de los niveles de undo. Pro Tools tiene como máximo 64 niveles de undo. ¿Qué quiere decir esto? Que Pro Tools se acuerda los últimos 64 pasos que hice hacia atrás. De hecho, Pro Tools se acuerda más que yo, porque yo no me acuerdo que hice 50 pasos atrás de lo que acabo de hacer. Entonces incluso muchas veces está bueno, porque esto piensen que es memoria RAM usada para acordarse de pasos que yo no sé. Entonces directamente muchas veces se usan menos. Yo suelo usar 20, 16 en general. De esta forma, ¿qué pasa? Y se acuerda de los últimos 16 pasos. Total, bardeé y le hice muy feo, trimeo y tengo todo. O agarro el clip original del tambor, lo arrastro y tengo todo. Así que gastar memoria RAM también para que se acuerde cosas que yo no, a veces no tiene mucho sentido. Bien, entonces ahora con todo esto tenemos todas las herramientas. Practíquenlas, úsenlas incluso para ver bien cómo es el funcionamiento de cada una de ellas. En todos los canales la idea sería limpiarlos todos, dejarlos todos súper limpios y ya ir terminando la mezcla. ¿Sí? La idea la semana que viene va a ser, en la otra clase, vamos a ver cómo hacer una bajada de mezcla. Si terminamos este, y voy a mandarles audios nuevos para empezar el segundo ejercicio. ¿Sí? Donde ahí lo primero que vamos a hacer va a ser editar mucho. De por lo menos esto, empezar a cortar partes de audios, tirarlos a canales nuevos, separar y demás. ¿Sí? Como en la parte más básica de edición. Así que bueno, tenemos todo listo por hoy. Espero que esté todo muy bien. Cualquier duda, cualquier consulta a través del grupo, como siempre. Cuídense, quédense en sus casas. Espero que esto termine pronto y nos volvamos a ver pronto. Mucha suerte. Un saludo para todos.